La noche transcurría tranquila, sin temor al poder del alba. Miré la luna, pareciéndome que trepaba sonriendo. Bajé mis ojos y sentí un gozo envidioso de la placidez que contemplaba. Semejante quietud avivó mi fatiga. Había sido un día muy especial. Tan especial que estando la noche aún temprana, sentí la necesidad de meterme en la cama, como si ésta me llamara. Corta fue la tranquilidad del sueño, pues de pronto me sentí llevado como si flameara en el vacío. No veía nada, todo estaba intensamente oscuro, y apareció como si el negror se iluminara por una tenue e interminable línea de un azul casi oscuro, que dividía el infinito provocando un escenario de espacio ilimitado, donde la soledad y el miedo parecían estar unidos en un páramo espacial de infinito silencio. Aparte de lo dicho, nada más veía, ni tan siquiera mis manos. De pronto, en el confín de la distancia aparecieron unos puntos dorados y luminosos que parecían venir hacia donde yo estaba, haciéndose cada vez más grandes a medida que se acercaban. Intenté moverme, pero no conseguí hacerlo. Entonces me di cuenta que mi mirada estaba fija, mis ojos no obedecían, tampoco sentía mis manos. ¿Dónde estaba? Me pregunté, totalmente preocupado. Mientras pensaba aquello, los puntos se habían acercado tanto que fueron tomando forma, llegando a quedar en un aspecto que era de verdadero susto. Susto que se acrecentó cuando apareció que se enzarzaban en una discusión de la que ningún sonido salía, hasta que llegó un momento en que se quedaron quietos. Yo diría que mirándome como si me estuvieran esperando. Entonces sentí una fuerza que pareció me iba a permitir avanzar. Mis pensamientos estaban ocupados en hacerlo, cuando se oyó un crujido parecido a una voz que sonó lenta, como si arrastraran las palabras que casi me hicieron difícil de entender. «¡Alto! ¡No avances! ¿Eres muerto o estás vivo?». Quedé confundido, alucinado. Ese sonido lúgubre había surgido de un ente sin forma, envuelto en frías llamas. A pesar de todo y ante mi sorpresa, conseguí contestar. Creo que estoy vivo». No me respondió. Se limitó a moverse con sigilo en torno a mí, flotando muy despacio, llegando a tener la sensación que me estaba analizando. Sobre todo cuando se detuvo frente a mí quedando quieto. Yo me sentía temblar ante esa sombra luminosa que no emitía ni el rumor ni un sonido que rompiera aquella inmensidad del silencio. Tras unos instantes que se me antojaron eternos, empezó a cambiar su aspecto. Esas llamas frías de un color indistinto que lo cubrían se fueron abriendo como si de una envoltura se tratara, dejando al descubierto una figura casi siniestra con un rostro que fulguraba. Tras observarme unos instantes con su nuevo aspecto, volvió a hablar de nuevo. «Has llegado a la línea del fin y del principio, donde se vive sin vivir y se muere sin morir. Ahora estás en su preámbulo. Lo que ves allí son espíritus voluntariamente quedados entre las líneas del más allá y del más acá, en protesta permanente por hechos que ocurrieron sin haber necesidad. Los hay de los dos lados, de los causantes que se arrepintieron antes de morir y de los sufridos, aquellos que padecieron los hechos acontecidos sin poderlos impedir, siendo su único deseo antes de partir definitivamente al más allá, el de contar sus penas y congojas a alguien que esté dispuesto a darlas a conocer entre los seres que están vivos y de los cuales, en su tiempo, ellos formarán parte. ¿Tú lo harías?». Su pregunta me sorprendió, pero reaccioné enseguida. «¿Y por qué no?». «Son muchos», prosiguió. Espero que mi vida sea lo suficiente larga para poder contar a cuantos quieran». «¿Sabes escribir?». Me sentí temblar en medio de mi soledad. Dudaba de contestar, pero al fin respondí: «Quiero aprender». De nuevo se quedaron quietas las palabras. Impresionaba no oír una voz en aquel vasto mundo de silencio que se asemejaba a la solemnidad de la desolación. Contra todo mi temor,
Aquella terrible figura que de repente parecía haber dulcificado lo que parecía ser su rostro me alentó al decirme: «Toma mi pluma, ella te ayudará. Su nombre es Fisgadora». La tomé, la observé, y me resultó muy cómoda. Después me quedé mirándolo y volvió a anunciar de nuevo: «Ahora, como guardián del espíritu que soy, iré a hablar con aquellos espíritus inquietos que impacientes esperan, volviendo después acompañado de los que te harán el primer relato». Quedé curioso mirando. Sentía verdadera curiosidad por saber de qué estarían hablando aquel que se llamaba a sí mismo el guardián del espíritu, y aquellos que él había descrito como espíritus quedados. Deseé no tener que esperar mucho. Y así ocurrió. La figura imprecisa y luminosa de aquel que había dicho ser el guardián del espíritu venía hacia mí portando en su regazo 3 de aquellos indefinidos que había descrito como espíritus quedados. Su marcha pareció más bien para dar tranquilidad a los que había traído y dejado ante mí. Los miré y remiré. Era un equipo formado por 3 espíritus dolidos, uno causante y 2 de los sufridos, y en verdad que su aspecto era de susto, pero cuando sus voces sonaron, algo semejante a la calma se adueñó de todo el entorno. Uno de ellos dijo: «Morimos sin morir, y estamos vivos sin vivir. Somos espíritus quedados entre la separación del más allá y del más acá, como protesta permanente de los hechos ocurridos sin haber necesidad, siendo los remordimientos y las penas los que nos hacen estar con el único propósito de poder contar lo que aconteció. Yo fui el espíritu de un inglés y participé en la conquista de Tasmania cuando era conocida como la isla de Van Diemen». Tras su exposición, quedó callado, mirándome, y contestó otro: «Yo fui del pueblo Paragua, habitante aborigen y espíritu de uno de los muchos muertos en aquellos tiempos de la tierra que acaban de mencionar». Y quedó igualmente callado, mirándome. «Yo también era Paragua», se presentó el tercero, «habitante de aquellas tierras tranquilas antes que llegaran los hombres blancos, siendo el espíritu de uno de los muchos muertos mencionados». Como los otros 2, acabó guardando silencio, mirándome. Yo también lo estaba mirando, pero sin saber qué responder. Posiblemente ante mi silencio una vez sonó gruesa, como si fuera la de los 3 espíritus a coro, preguntando: «Si te contamos lo que ocurrió, ¿te comprometes a darlo a conocer?». «No sé cómo lo haré, pero sí os digo que pondré en ello todo mi empeño. Será suficiente, y nos daremos por satisfechos si así lo haces. No dudamos que el guardián del espíritu te ayudará en ello». Quedé callado. Todos lo estábamos, mirándonos hasta que el que dijo haber sido inglés en vida empezó a hablar de nuevo. Era principio de los años 1800. Inglaterra, que aspiraba a ser dueña de todos los mares, dominaba una tierra que llamó Nueva Gales del Sur, situada en una gigantesca isla que de tan grande se asemejaba más a un continente y que terminó al fin por llamarse Australia. Frente a sus costas había una isla descubierta primeramente por holandeses que le pusieron por nombre Tierra de Van Diemen, y en la que ya algunos colonos ingleses habían hecho pequeñas incursiones. Pasado el tiempo, llegó un momento en que las cárceles de Inglaterra estaban más llenas de criminales, ladrones y todo tipo de gente de mal vivir de lo que su capacidad les permitía, obligando al Parlamento inglés a buscar una solución. Y vaya que la halló. Mandó tomar posesión de la isla de Van Diemen, que pronto pasaría a llamarse Tasmania, y construir en ella un gran penal donde serían llevados todos los condenados, fuere cual fuere su delito, quedando así desahogadas las cárceles inglesas. Y se hizo el penal, y también se construyó un pueblo, y los colonos, en sus incursiones por tierras libres, pronto empezaron a tener problemas con los aborígenes, que siempre habían vivido en aquellas tierras. Al poco, el pueblo colonial había crecido tanto y tan rápido que ya tenía hasta periódico, el Colonial Times
and Tasmanian Adversaire se llamaba, y que, haciéndose eco de las continuas quejas de sus habitantes contra los naturales del lugar, en el colmo de la inquinia y la desvergüenza, publicaba en su edición del 1 de diciembre de 1826 lo siguiente: la defensa propia es la primera ley de la naturaleza. El gobierno tiene que retirar a los nativos, si no, serán cazados como animales salvajes y destruidos. Esto era el encabezamiento de lo mucho que a continuación se decía. Estas quejas pronto llegaron al Parlamento de Inglaterra, que, por lo mal que aconseja la distancia y el buen vivir de quien tiene que decidir, no tardó en dictar la orden de aniquilamiento, que fue enviada en barcos de guerra cargados de soldados bien armados. Yo iba como oficial en aquella flota de exterminio. Tras el entusiástico recibimiento acrecentado al saber la orden que portaba, las autoridades y los civiles se creyeron en la necesidad de contribuir, ofreciendo una recompensa de 5 libras esterlinas por adulto y 2 libras por niño aborigen capturado con vida. Con semejante estímulo, un fatídico día se organizó la inhumana Línea Negra, formada por más de 1 millar de exterminadores, contando soldados y civiles, entre los cuales estaba yo. Todos muy bien armados y cogidos de la mano, hicimos una cadena humana que atravesó de parte a parte toda la isla, dando caza a cualquier nativo que encontrábamos a nuestro paso. Los barcos anclados nos estaban esperando al otro lado de la isla. Su voz quedó callada, posiblemente por un cargo de conciencia, y ante su silencio otro espíritu, este Palagua, tomó la palabra. Yo estaba en pleno campo, enseñando a mi hijo a cazar canguros, que era casi el único alimento de nuestro pueblo, pues no practicábamos ni la pesca ni la agricultura, cuando de pronto vimos aparecer, avanzando, aquella larga línea de hombres, con el sol alumbrando a su espalda. Mi hijo se asustó y emprendimos la huida, y en mi impotencia tuve tiempo de ver cómo lo cogían antes de morir. Nuevo silencio, pero esta vez no fue la conciencia quien calló su voz, sino una colérica indignación. Ante el mutismo de todos, y creyendo haber llegado su vez, el tercer espíritu lanzó su voz. En cuanto a mi historia, era un mediodía no muy caliente. En la choza habían varias mujeres tratando de ayudar a la mía a traer al mundo a nuestro primer hijo. La cosa no parecía ir muy fácil, hasta que, ante la esperanza de todos, aquel que peleaba por nacer empezó a asomar la cabeza. De pronto, las exclamaciones de alegría y los desgarradores gritos de la madre de mi hijo quedaron ahogados por unos más potentes que venían del exterior. Más preocupado que curioso, salía a ver el porqué de aquellos gritos asustados. Eran muchos de esos extraños hombres blancos que hacía algún tiempo habían invadido nuestras tierras, haciéndose dueños de una parte de ellas, y que ahora con sus palos, que creaban truenos, escupían fuego, y sus balas de hierro estaban matando a toda la gente del poblado. No supe más. Sin darme tiempo a avisar, perdí mi vida, yéndome sin saber si mi primer hijo era hombre o mujer. La angustia era tensa, yo estaba impresionado. Tras unos instantes de silencio, el primero, el espíritu causante, volvió a lanzar su voz. Y así, tras un largo recorrido y muchas acciones como las detalladas, llegamos hasta donde aguardaban los barcos, sin que quedara nada con vida a nuestra espalda. Subimos en ellos, y sin más dilación volvimos al lugar de donde habíamos partido. En nuestros semblantes no había arrepentimiento, únicamente satisfacción. El problema se había acabado, y en aquellas tierras ya solo había un único dueño: Inglaterra. Al cabo de unos años, y al borde de mi muerte, una dolorosa congoja se adueñó de mi corazón, pero ya era demasiado tarde. La muerte impidió que mi nuevo afán se cumpliera, que no era otro que dar a conocer lo que verdaderamente ocurrió. Desde entonces soy un espíritu en pena que vaga inmisericordia por este lugar de la nada, con el único deseo de encontrar a alguien que quiera contar la forma en que aquello ocurrió. ¿Lo harás tú?, me preguntó de nuevo.
2 círculos que parecían estar en llamas me miraban ansiosos, esperando una contestación. Me sentía sobrecogido. La responsabilidad me pesaba como una losa, pero aún así respondí. Sí, lo contaré. ¿Cuáles son vuestros nombres?, pregunté. Eso no importa. Nadie nos conoce. Pero sí te diré que ha habido gente importante que ha referido por escrito estos sucesos, sin mencionar implícitamente al culpable. ¿Y son?, pregunté acuciado de impaciente curiosidad. Uno, un afamado naturalista, también inglés, llamado Charles Darwin, que, durante la expedición de investigación del Beagle, anotó en su diario de viaje cuando estuvo en Tasmania por el año 1830 lo siguiente. Todos los aborígenes han sido trasladados a una isla en el estrecho de Bass, de modo que tierra de Van Diem, como antes se conocía Tasmania, disfruta de la gran ventaja de estar libre de población nativa. Un comentario inconcebible, sobre todo dicho por un naturalista. Opiné sin poderme contener. ¿Y el otro quién fue? Fue un escritor también inglés. Su nombre, H.G. Wells, que en el capítulo de uno de su novela La Guerra de los Mundos, escribe un comentario que suena como disculpa a la invasión de los marcianos. Pues dice: antes de juzgarlos con demasiada dureza, debemos recordar lo que la destrucción implacable y completa de nuestra propia especie ha causado, no solo de animales, como los desaparecidos bisontes y dodos, sino también de sus propias razas inferiores. Los tasmanos, por ejemplo, a pesar de su apariencia humana, fueron barridos por completo de la existencia en una guerra de exterminio librada por los inmigrantes europeos, ingleses en este caso, en el espacio de 50 años. Lo que más me duele, se lamentó el espíritu causante, es que Inglaterra siempre se ha mostrado orgullosa de sus acciones, y cuando no le han gustado, las ha negado, culpando a otros. Y si esto no lo ha podido hacer, no ha dudado en negar que los hechos hubieran ocurrido. Motivo por el cual aquel francés de raíces aragonesas la calificó hace muchos años, antes de 1800, como la pérfida Albión. Le apostillé. ¿Vas a escribir todo lo que te hemos contado? Sí, así es, y así lo haré. Por un momento nos quedamos mirándonos los cuatro. No podíamos tocarnos. Sin pronunciar más palabras, pasamos a la despedida. La aparición espontánea del guardián del espíritu me sorprendió, y más aún al escucharle decir: según lo hagas, te prepararé nuevas conversaciones con otros espíritus descontentos. No olvides usar la pluma que te he dejado, te ayudará. Recuerda su nombre, Fisgadora. Y así acabó a modo de despedida. Me desperté y me hallé en la cama. Quedé pensativo, reflexionando, pero con el convencimiento que no había sido un sueño. La pluma fisgadora, cayendo rodando por la cama y quedando quieta al llegar al suelo, me lo confirmó. Me levanté, la recogí y me puse a escribir.